Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre el código de fallo P200A, rendimiento del colector de admisión, banco 1. Este código puede ser un poco complicado, así que vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, vamos a explicar qué es el colector de admisión y cómo funciona. Luego, hablaremos de las posibles causas del código de fallo P200A. Finalmente, te daremos algunos consejos sobre cómo solucionar este problema. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Espero que este vídeo te sea útil. El código de avería P200 indica un problema con el rendimiento del colector de admisión en el banco 1 del motor. El colector de admisión es la parte del motor que dirige el aire al cilindro. Un problema con el colector de admisión puede provocar una mezcla pobre de aire y combustible, lo que puede provocar una serie de problemas, como una reducción de la potencia, un ralentí irregular y un aumento de las emisiones. Hay varias causas posibles para el código de avería P200A. Algunas de las causas más comunes incluyen fugas de vacío. Una fuga de vacío en el colector de admisión puede hacer que entre demasiado aire en el motor, lo que provocará una mezcla pobre de aire y combustible. Sensor de posición del colector de admisión, MAP, defectuoso. El sensor MAP mide la presión del aire en el colector de admisión. Si el sensor MAP está defectuoso, puede enviar información incorrecta al módulo de control del motor, lo que provocará una mezcla pobre de aire y combustible. Válvula de control del colector de admisión, IMC, defectuosa. La válvula IMC controla la cantidad de aire que entra en el colector de admisión. Si la válvula IMC está defectuosa, puede no abrirse o cerrarse correctamente, lo que provocará una mezcla pobre de aire y combustible. Acumulación de carbón. La acumulación de carbón en el colector de admisión puede restringir el flujo de aire al motor, lo que provocará una mezcla pobre de aire y combustible. Si su vehículo muestra el código de avería P200A, es importante que lo solucione lo antes posible. Un problema con el colector de admisión puede provocar daños graves en el motor. Para solucionar el código de avería P200A, deberá inspeccionar el colector de admisión en busca de fugas de vacío. Comprobar el sensor MAP y la válvula IMC. Limpiar el colector de admisión. Si no está seguro de cómo realizar estas tareas, es mejor que lleve su vehículo a un mecánico cualificado. El código P200 indica un problema con el rendimiento del colector de admisión en el banco 1 del motor. Este problema puede causar una variedad de síntomas, incluyendo luz de advertencia del motor encendida. Esta es la señal más común de que hay un problema con el colector de admisión. Pérdida de potencia. El colector de admisión es responsable de suministrar aire al motor. Si el colector de admisión no funciona correctamente, el motor no podrá obtener suficiente aire, y esto puede causar una pérdida de potencia. Ralentí inestable. El colector de admisión también ayuda a controlar la velocidad del ralentí del motor. Si el colector de admisión no funciona correctamente, el ralentí del motor puede ser inestable. Aumento del consumo de combustible. Si el motor no puede obtener suficiente aire, tendrá que trabajar más para producir la misma cantidad de potencia. Esto puede causar un aumento del consumo de combustible. Golpeteo del motor. En algunos casos, un colector de admisión defectuoso puede causar un golpeteo del motor. Si tu vehículo muestra alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que lo lleves a un mecánico para que lo diagnostiquen. El mecánico utilizará una herramienta de escaneo para leer los códigos de avería del vehículo. El código P200 indicará que hay un problema con el colector de admisión. El mecánico también inspeccionará el colector de admisión para buscar cualquier signo de daño o fuga. También comprobará el sensor de posición del colector de admisión y el solenoide de control del colector de admisión para asegurarse de que están funcionando correctamente. La reparación del código P200A dependerá de la causa subyacente del problema. Si el colector de admisión está dañado, tendrá que ser reemplazado. Si el sensor de posición del colector de admisión o el solenoide de control del colector de admisión están defectuosos, tendrán que ser reemplazados. En algunos casos, el problema puede ser tan simple como una fuga de vacío en el colector de admisión. El mecánico inspeccionará el colector de admisión en busca de fugas y las reparará si es necesario. Una vez que se haya reparado el problema, el mecánico borrará los códigos de avería del vehículo y lo probará para asegurarse de que el problema se ha solucionado.